Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, bien, normal. Un gusto tenerte aquí, Miguel, de nuevo. Cuéntanos cómo ha estado tu semana. Con harto trabajo, en la sandwichería, con la señora Aide, hemos estado bien ocupados. Qué bueno que haya sido una buena semana, que hayas podido trabajar también. Bueno, como la semana pasada, la sesión anterior vimos, como te hicimos preguntas un poco más introductorias, ahora nuestra idea es hacer preguntas como que van a ir un poco más como abordado a tu infancia, con temas quizás van a ser un poco más delicados para ti, pero recordarte que si en algún momento te sientes incómodo o no te gusta o no quieres responder a alguna de las preguntas que nosotros te vamos a hacer, nos puedes decir que estás en un lugar seguro y que nuestra idea tampoco es como que tú te sientas incómodo en ningún momento. Claro, o sea que si hay algo que no te gustaría responder, algo que es muy fuerte, quizá incómodo, solamente nos dice y pasamos quizá mejor a la siguiente pregunta. Ya. Okay. Bueno, entonces podríamos empezar con las preguntas si te parece bien. ¿Sí? Okay. Primero, ¿cómo en base al maltrato que ejercía tu padre hacia ustedes, cómo recuerdas que fue, cómo te sentías en esos momentos? O sea, la verdad, como así como recuerdos nítidos como de ese momento, como que no tengo, o sea, recuerdo que, bueno, yo era el mayor, entonces mis padres nos golpeaban desde pequeños, o golpeaba a mi madre, a mi hermana, como que recuerdo que nos lo hacían desde muy pequeños. Pero ¿recuerdas cómo te sentías en el momento cuando tu padre ejercía cualquier tipo de violencia contigo, con tus hermanos o con tu madre? Impotencia principalmente, porque yo era el mayor, yo era como el hombre de la casa, entonces me correspondía a mí. Yo tenía que, se supone, tomar el papel de proteger a mi madre, a mi hermana, y no era capaz de hacerlo. Claro. ¿Y recuerdas qué decía o qué hacía tu padre antes o después de la agresión? Después de que él tuviese episodios violentos o de maltrato con ustedes. O sea, como no en concreto, pero en alguna oportunidad decía que era para hacerme hombre. ¿Y tú tienes la noción como de cuándo fue que empezaron ese tipo de violencia hacia ti, hacia tu madre, tus hermanos igual? Como el momento en el que partió, si hubo algún detonador que lo generara o no te acuerdas muy bien. No, o sea, de cuando yo era chico, el fin de semana después de la pega tendía a llegar curado, pues se quedaba a tomar con los amigos y después llegaba curado y si no encontraba a mi mamá, nos pescaba a nosotros y nos pegaba. Como que era como cuando le tincaba nomás, no era... A veces estaba más enojada, a veces menos, pero siempre nos pegaba. O sea, que era violencias diarias, se podría decir así, o muy frecuentes. Claro, o sea, sobre todo los fines de semana. Ya como en la semana no tendía a tomar tanto, pero ya los fines de semana se descontrolaba y llegaba como botado. Tendría que estarlo como prácticamente recogiendo del suelo cuando llegaba. ¿Y recuerdas si alguien intervenía, quizás tu hermano, tú o tu madre, cuando él intentaba golpearlos, a ti o a tu hermano, o simplemente dejaban que ocurriera? Dejaban que ocurriera, como es que era normal, como era normal para la época, entonces como que los vecinos como que hacían oídos sordos, como que no intentaban no meterse para no tener problemas con mi papá. Mi mamá a veces como lo más que intentaba era como nos decía que nos fuéramos para la pieza para que no nos llegaran los golpes. O sea, igual fueron situaciones bien complejas, igual una infancia muy marcada por la violencia. No sé si como que a ti te hubiera gustado que alguna persona interviniera en estas situaciones, te hubiera gustado que entrara algún tercero a darles como algún apoyo a ti, a tu familia, a tu madre. Sí, o sea, no sé, alguien que nos protegiera o que me ayudara a mi mamá o protegiera a mi hermano, como que era como fue algo que yo no pude hacer, como no me atrevía
a desafiar a mi papá, entonces como que haber contado con alguien o que alguien hiciera algo me hubiera gustado. Y como los momentos en los que tu padre no estaba bajo los efectos del alcohol, cuando no estaba como agresivo, ¿cómo eran esas instancias? ¿Cómo te sentías tú frente a ese comportamiento como más distinto de tu padre? Como, no sé, algún cariño o confusión también. O sea, mi papá en sí nunca fue cariñoso, si bien era violento y cuando no estaba curado igual era severo, o sea, de partida no nos ayudaba con las tareas, no le importaba, como si tampoco no le importaba si comíamos algo, es como se preocupaba de sí mismo y como que le tuvieran el plato servido cuando llegara de la pega, como, nunca fue como cariñoso, no teníamos como un vínculo que no sé, que nos enseñó a jugar a la pelota, él no hacía nada de eso. Y fuera de estos episodios violentos, la relación de tu padre con tu madre, ¿cómo era entre ellos dos? ¿Cómo se llevaban fuera de estos episodios de violencia? O sea, mi papá igual siempre fue como, tenía mano dura con ella, como al hablarle, se enojaba si no le tenía el almuerzo caliente en la mesa, o la golpeaba en público, la empujaba si no hacía lo que él quería, le tiraba la comida si no le gustaba. ¿Y tú cómo te sentías con él? ¿Qué sentimientos tenías hacia tu padre? ¿Como rencor, rabia? Esas dos yo creo, como rencor por lo que nos hacía y rabia de no atreverme a devolverle los golpes, como para que supiera que también me podía defender, que era un hombre también, entonces... ¿Tú alguna vez intentaste como, no sé si como pegarle, pero devolverle o enfrentarte a él? No, nunca como que pudiste hacer eso. Sí, hubo una vez que se le estaba yendo la mano con mi mamá y yo me salí de la pieza e intenté defenderla, pero como que me fue peor a mí, como que me pegó más fuerte, quedé inconsciente y... ¿Recuerdas qué edad tenías más o menos en el momento que ocurrió esto? Yo como unos 7 años debería haber tenido. Era bastante pequeña entonces. ¿Y recuerdas si en algún momento aprendiste a calmarte cuando tu padre ejercía esta violencia contigo, con tu hermana, o sientes que siempre sentiste esta impotencia, que siempre tenías como este rencor con tu padre, este enojo? ¿O cómo empezabas a reaccionar después cuando ya fuiste creciendo? Quizás siempre fuiste igual. O sea, como de reaccionar, como que nunca reaccioné, o sea, viví con eso como toda mi vida hasta que después yo me fui de la casa, entonces después perdí contacto con mi papá, entonces hice mi vida y me busqué la forma de vivir como sin ellos. Volviendo a cuando tú vivías con ellos, ¿tú conversabas de esto con alguien, con alguno de tus hermanos, quizás con algunos amigos? Como el que si tus hermanos sentían la misma sensación que tú hacia el padre, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de hablar de lo que pasaba cuando eras pequeño? Sí, con uno de mis hermanos, que era el que me seguía, que era 2 años menor que yo, como que él a veces me acercaba y como que me decía como, pucha, ¿por qué el papá nos pega? O como, ¿qué hicimos? Y como que hablamos como que intentábamos como buscarle como una razón de por qué mi papá nos pegaba o le pegaba a mi mamá de repente cuando llegaba, entonces... ¿Y tú cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste en esa situación donde tu hermano te preguntaba también qué era lo que pasaba? Impotente porque yo era el mayor, pues, entonces era como mi deber protegerlo y era algo que no hacía. ¿Y tu madre cómo reaccionaba? ¿Intentaba quizás detener los golpes o solamente ya podríamos decir lo que estaba como acostumbrada? Quizás era más el miedo que tenía. O sea, ya era como ya miedo, ya costumbre, porque lo único que nos decía era como váyanse a la pieza.
chicos, váyanse a la pieza, como hijos, váyanse a la pieza. Y bueno, las veces que alcanzábamos a llegar, porque había veces que no alcanzábamos a llegar a la pieza y mi papá nos pescaba igual y nos empezaba a pegar a todos. Ok, bueno, estas fueron algunas preguntas, Miguel. Quiero que nos cuentes un poco si quizás cómo te sentiste, que si fue quizás muy difícil responderlas o te sentiste en calma. Cuéntanos un poco. Bien, o sea, me gustó venir porque como que me siento liberada ahora porque es como un tema que no suelo hablar, aparte de a veces con la señora Aide, pero no es un tema que me guste mucho hablar, no tengo recuerdos lindos de mi infancia, entonces... Claro. Entendemos igual que fue como una situación difícil, una infancia dura igual. Entonces valoramos el que tú te hayas abierto con nosotras a contarnos cómo fue tu experiencia, a decirnos un poco más cómo fue esta vivencia para ti. Entonces, como agradecerte por la confianza y por como contarnos bien lo que viviste. Bueno, y también recordarte que si bien nosotros te hacemos una serie de preguntas, tú siempre puedes contarnos lo que tú quieras. Si tienes alguna pregunta o si quisieras contarnos algo que tenga que ver con lo que te estamos preguntando o otra cosa que te esté incomodando, cualquier cosa, siempre nos puedes preguntar y siempre vamos a tratar de ayudarte. Ya para la otra sesión vamos a hacer como algunas actividades, vamos a dar como una mayor retroalimentación de lo que hemos hablado hasta ahora. No sé si me quieres decir algo, con qué sensación te quedas tú también, qué es lo que te gustaría abordar la próxima sesión. No, me gustó venir, me sentí cómoda, me gusta venir aquí y no sé, me gustaría como algún ejercicio, como para relajarme, porque no he estado durmiendo muy bien últimamente, entonces como algún ejercicio que me ayude a dormir. Lo vamos a tener en consideración. Bueno, entonces Miguel, dejamos hasta aquí esta sesión y nos vemos la próxima semana, si te parece bien. Sí, sí.